12 leyendas cortas que han persistido durante muchos años en distintas partes del mundo. 1. Nessie, mejor conocida como el monstruo del lago Ness. Esta leyenda forma parte del folclore escocés y cuenta la historia de una criatura gigante con apariencia prehistórica, que apareció por primera vez en el siglo XVI en el lago Ness, pero que ha sido vista incluso en épocas recientes. La leyenda retomó fuerza cuando aseguraron verlo en el año de 1933, lo que ha inspirado distintas películas y mantiene en suspenso a quienes visitan el lago. 2. El molino de sal. Esta leyenda nórdica cuenta que hace muchos años existía un gigante que tenía un molino mágico. El molino era pequeño y podía producir sal. Un día, el gigante se lo regala a una mujer viuda y a su pequeña hija. Ambas trabajan con el molino y obtienen tanta sal que pueden venderla al pueblo. Desafortunadamente un duende, celoso del molino, lo roba y lo arroja al mar. Y por esta razón el agua del mar es tan salada. 3. Robin Hood, también conocido como el príncipe de los ladrones. Robin Hood es de los personajes ingleses más conocidos en las leyendas de la cultura occidental. Su historia se ha inspirado en distintos personajes, aunque uno de los más mencionados es Guino di Tacco, héroe italiano del siglo XIII. Los registros escritos sobre Robin Hood se han ubicado desde el siglo XIII, aunque ganó popularidad a partir del siglo XV. Se trata de un hombre que se enfrentaba con los ricos para defender a los pobres. Sin que se dieran cuenta, le quitaba pertenencias a los primeros para dárselas a quienes las necesitaban más, siempre en compañía de su traje verde, su arco y sus flechas. 4. La Llorona. La Llorona es una leyenda de origen latinoamericano, especialmente popular en México. La versión más difundida cuenta la historia de una mujer que había sufrido el rechazo de su marido, y ella, en señal de despecho, asesinó a sus hijos. La culpa la hace regresar por las madrugadas en la forma de un fantasma que grita: "¡Ay, mis hijos!". Otras versiones cuentan que se trata de una representación de la Malinche, mujer que ejerció como traductora e intérprete de Hernán Cortés durante la conquista de América. En este caso, el grito de sufrimiento tiene que ver con que algunas versiones del proceso de colonización han atribuido injustamente a la Malinche la responsabilidad sobre lo ocurrido. 5. Tanabata. En esta leyenda japonesa, Orihime, que significa princesa que teje, era hija de Detentei, el señor del cielo. A este último le encantaba la ropa que Orihime tejía, pero ella, en cambio, se encontraba desanimada porque gracias a su duro trabajo, no había tenido la oportunidad de enamorarse. Tentei, preocupado, le presenta a Ikoboshi, de quien se enamoró perdidamente. Al casarse, ambos dejaron de cumplir con los mandatos de Tentei, con lo cual el Señor del Cielo termina por separarlos. Ante las lágrimas de Orihime, Tentei les permitió encontrarse al séptimo día, una vez terminadas sus responsabilidades, por eso el nombre de Tanabata, que significa noche del séptimo. Pero para esto tenían que atravesar un río donde no había puente. Ella lloró tanto que una bandada de urracas se acercó para hacer de puente con sus alas. Actualmente, existe un festival en Japón que se llama Tanabata, o Festival de la Estrella. Según la leyenda, este es el día en que los amantes que han sido separados se reencuentran. 6. Krampus. Personaje popular en el este de Europa, que ha sido descrito como mitad cabra, mitad demonio, tiene un par de cuernos gigantes, patas muy grandes y un cuerpo peludo. Cada Navidad, Krampus viene a sancionar a los niños que se han portado mal, en contraste con San Nicolás, Santa Claus o Papá Noel, que viene a premiar a quienes han sido muy educados. Se trata de un persona cuyo origen está vinculado a la cultura religiosa anterior al cristianismo. 7. El hombre lobo. El hombre lobo es probablemente una de las leyendas que más ha inspirado cuentos y películas en Europa. Cuentan que a finales del siglo XIX, un hombre con licantropía asesinó a 17 personas. La explicación que él mismo dio es que por las noches, se transformaba inevitablemente en un lobo cuya necesidad insaciable era asesinar. En otra versión, de origen guaraní, existe un humano de aspecto desgarbado y olor desagradable que se transforma en lobo durante las noches de luna llena, y se dedica a atacar granjas y buscar carroña. Hombre lobo. 8. Popocatépetl. Iztaccíhuatl. Cuenta la leyenda que en el imperio azteca había un importante guerrero llamado Popocatépetl, que amaba a la hija de uno de los jefes, Iztaccíhuatl. Antes de irse a una guerra, Popocatépetl se despide de Iztaccíhuatl prometiéndole que volvería por ella. Desgraciadamente, otro de los soldados que también estaba enamorado de ella, difundió la falsa noticia de que Popocatépetl había muerto en combate. Cuando Iztaccíhuatl se enteró, decidió quitarse la vida. Tiempo después el guerrero vuelve por ella, y al encontrarse con que estaba muerta, no aguantó la tristeza y murió también. Ante esto, los dioses se conmovieron y los transformaron en dos de los volcanes más grandes del centro de México, que actualmente llevan sus nombres. 9. El holandés errante. Una leyenda que se remonta al siglo XVII,
donde un capitán holandés llamado Hendrik van der Decken hacía un viaje en barco con rumbo a la India. En eso, una fuerte tormenta azota su barco, a lo que el capitán se resistió con fuerza y determinación. Esto desafió la autoridad de Dios, quien condenó al capitán a vagar, junto con su barco, sin rumbo por todo el océano. Desde entonces, cuenta la leyenda que el fantasma del holandés errante se aparece a medianoche junto con otras almas en pena. Su aparición es además sinónimo del mal augurio para los capitanes que lo avistan. 10. Anaí y la flor de ceibo. En las orillas del Paraná, al este de Argentina, vivía una joven guaraní que cantaba de una manera especial. A la llegada de los conquistadores, Anaí fue apresada junto con otras personas del pueblo. Una noche se escapó, pero rápidamente la descubrieron. Su condena fue la muerte, atada a un árbol para quemarla. El día que se cumplió la condena, y mientras su cuerpo ardía, Anaí comenzó a cantar. A la mañana siguiente, en el lugar donde su cuerpo se hacía consumido, aparecieron varias flores rojas, que ahora son la flor nacional argentina y se llaman flor de ceibo. 11. El hilo rojo. Cuenta una leyenda corta proveniente de China que hace muchos años, un emperador pidió que fuese a su palacio una reputada bruja para que, mediante sus poderes mágicos, le mostrase con qué mujer se debía casar. La bruja, gracias a sus cualidades, era capaz de ver un larguísimo hilo rojo atado al meñique del emperador, y cuyo otro extremo debería estar el meñique de aquella persona predestinada a ser la futura esposa. Así, la bruja y el emperador empezaron a rastrear el origen del hilo, hasta que después de viajar durante varias semanas vieron que éste llevaba a una campesina pobre vestida con harapos y a cuyos brazos llevaba un bebé cubierto de suciedad. Airado al verse a sí mismo víctima de una broma, el emperador empujó a la campesina, cayéndole el bebé al suelo y dejando una herida en la cabeza de este, y se volvió a palacio tras ordenar el arresto de la bruja. Muchos años después, tras ser aconsejado por el Consejo de Sabios, el emperador decidió casarse con la hija de un terrateniente del lugar. Al iniciarse la ceremonia de boda y levantar el velo que cubría el rostro de su futura esposa, vio en su frente una cicatriz que le resultaba familiar. 12. El zorro y el camello. En esta leyenda corta proveniente de África, un zorro y un camello se hacen amigos y deciden cruzar un río para comer los alimentos disponibles en la otra orilla. Para ello, el zorro se sube a la espalda del camello, y este cruza aprovechando su peso para resistir la corriente. Una vez que llegan a la otra orilla, ambos animales se separan y el camello va a comer a un campo de cebada, mientras que el zorro va a comer insectos. Pero el zorro termina de comer antes, y satisfecho por sentirse saciado, empieza a cantar a viva voz. Estos gritos llaman la atención de los campesinos que cuidan el campo de cebada, los cuales van a examinar la zona y se encuentran al camello. Cuando el zorro va en busca de su amigo, se lo encuentra tendido en el suelo, dolorida por la paliza que le acaban de dar los campesinos. ¿Por qué has hecho tanto ruido?, pregunta el camello. El zorro le responde que tiene la costumbre de cantar tras comer insectos. Ya veo. Pues si eso es todo, volvamos. Al cruzar el río de vuelta, el camello empieza a bailar con medio cuerpo sumergido en el agua. ¿Qué haces? No sé nadar, dice el zorro, aterrado. Es que tengo la costumbre de bailar tras comer cebada, responde el camello, mientras el zorro cae al agua y es arrastrado por la corriente.